Hola, vamos a tomar algunos temas de la unidad 2 para profundizarlos y repasar un poco. En principio, teniendo en cuenta algunas consultas que subieron ustedes al foro de consultas. Por eso vamos a tomar los resultados y las variaciones patrimoniales modificativas. Empecemos. Supongamos que tenemos este siguiente ejemplo. Es un ejemplo de una ecuación patrimonial dinámica en la forma básica, en la que tenemos los resultados positivos y los resultados negativos, sumando y restando al patrimonio neto inicial. Eso quiere decir determinando las modificaciones que generaron a ese patrimonio neto inicial. Porque hay que recordar que el patrimonio neto inicial se mantiene, el capital inicial se mantiene inamovible como un parámetro. De ahí nosotros estudiamos las modificaciones. Pero dijimos que no íbamos a trabajar con esta forma, sino que íbamos a trabajar con una forma con todos términos positivos. Por lo tanto, el resultado negativo de la primera ecuación tiene que ser sometido a un pasaje de términos y queda entonces en el miembro de la izquierda. Entonces, el activo más los resultados negativos es igual al pasivo más el patrimonio neto más los resultados positivos. Y esto es lo que conocemos como ecuación patrimonial dinámica. Esta es la forma gráfica de la primera, de la básica, en la que incluimos los resultados positivos y los negativos dentro del patrimonio neto, porque son los que marcan justamente las modificaciones que generan los resultados. Prestar atención a esto, ¿sí? Los resultados positivos y negativos forman parte del patrimonio. Y esta es la forma gráfica de la segunda, en la que está todos en términos positivos y es la que nosotros utilizamos para trabajar. Y acá el activo está justamente en el mismo lado que los resultados negativos. Pero fíjese que están separados y color distinto. El pasivo y el patrimonio neto también son distintos colores. Y el patrimonio neto sigue incluyendo los resultados positivos. Esto tiene una explicación financiera, como dijimos de principio de año. Pasivo y patrimonios netos son las fuentes de financiación. El pasivo es la fuente de financiación ajena. Esto quiere decir que alguien nos dio el dinero, un tercero, ¿sí? Sobre ruedas SRL prestó dinero o le dio tiempo para que juntara para pagar. Por otro lado, el patrimonio neto forma parte de la financiación propia, o sea, el capital es la deuda que tiene sobre ruedas SRL para con sus socios, con sus dueños, por el aporte inicial. Pero además, por ejemplo, en el caso de sobre ruedas SRL, va a generar también resultados positivos, ¿sí? Entonces son los orígenes. ¿En qué se aplicaron? O se aplicaron en comprar bienes o mantener el dinero o en consumirlo. Consumir servicios o comprar bienes que se consumen muy pronto y con el primer uso. Entonces, podemos decir que las variaciones patrimoniales modificativas están generadas por los resultados. Los resultados pueden ser negativos o positivos. ¿Cuándo hay un resultado negativo? Cuando tenemos un gasto o una pérdida, cualquiera de las dos. ¿Cuándo hay resultados positivos? Cuando tenemos ingresos o ganancias. El concepto de gasto siempre tiene que estar vinculado al concepto de costo. Genera una disminución del patrimonio neto. Por lo tanto, si genera una disminución del patrimonio neto, tiene que generar un efecto en el activo o en el pasivo. Cuando disminuye el patrimonio neto, para mantener la igualdad, o habrá que disminuir el activo o aumentar el pasivo. Y siempre está asociado a un ingreso, directa o indirectamente. ¿Sí? Asociado a un ingreso directa o indirectamente. Lo remarco. Los ingresos generan un aumento en el patrimonio neto. Esto quiere decir que si aumenta el patrimonio neto del lado de la derecha de la igualdad, del lado de la izquierda tendrá que haber un aumento, el activo, o el pasivo disminuir. Este último caso, de acuerdo a como nosotros definimos en la actualidad los ingresos, no se da frecuentemente y es muy raro que tengamos un hecho económico que produzca este efecto. Ahora, los ingresos están asociados a un gasto en forma directa o indirecta. Entonces, gastos asociados a ingresos directa o indirectamente. Ingresos asociados a gastos directa o indirectamente. Lo remarco. Dijimos que había que asociar la idea de gasto con costo.
Costo es un término amplio y es un sacrificio económico o esfuerzo económico que consiste en entregar un bien o asumir una deuda o obligarse a hacer algo, también puede ser. Cuando hablamos de costo, entonces, de este sacrificio económico o esfuerzo económico, se realiza para obtener un bien o un servicio que tenga una utilidad económica para el ente. Eso quiere decir que pueda satisfacer una necesidad y que pueda generar idea de futuro o haber ayudado a generar idea de pasado un ingreso o puede evitar sacrificios futuros. Esto puede generar o haber generado. ¿Sí? Puede generar. ¿Cuál es el elemento de la ecuación contable que tiene la facultad y la capacidad y la característica básica de que puede generar beneficios futuros? Los bienes. Y los bienes forman parte del activo. Ahora, quiere decir que este sacrificio económico que yo hice, entregar dinero o asumir una deuda, todavía no está consumido. Ejemplo, compro mercaderías al contado, entregué el dinero, pero tengo las mercaderías y las mercaderías no se consumieron todavía. Otro ejemplo, compro muebles para la oficina en cuenta corriente comercial. Tengo los bienes, tengo la deuda, sacrificio económico, y los bienes los tengo, todavía no se consumieron porque no los usé todavía. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio económico que puede generar beneficios, estamos hablando de un costo no consumido, y los costos no consumidos están dentro del activo, son los bienes. Ahora, cuando hablamos de haber generado, estamos hablando de una idea del pasado. Ya no pueden seguir generando beneficios. Entonces, recibo la factura de la luz. Reconozco que hubo un consumo. No la pago en el momento, la voy a pagar más adelante. Entonces, la registro, porque hubo un hecho económico. Estoy asumiendo una deuda. Ahí está el sacrificio económico. De algo que ya no puede seguir generando beneficios. El consumo de la luz del mes de febrero no me ayuda a generar las ventas del mes de marzo. ¿Sí? Entonces ahí el costo ya está consumido. Y ese costo consumido es lo que nosotros asociamos con la idea de gasto. Por lo tanto, a la pregunta básica de si costo y gasto son sinónimos, nos damos cuenta de que el gasto es una especie de costo. Hay varios costos, entonces no pueden ser sinónimos. Yo había remarcado algunas cosas anteriormente. Todo ingreso está relacionado directa o indirectamente con un, que también lo podemos denominar, y no hay ingreso sin, ni gasto sin ganancia. La ganancia es un incremento del patrimonio neto sin sacrificio o costo. No hay esfuerzo. Y si es un incremento del patrimonio neto, ¿qué efecto tiene que producir en el activo y o en el pasivo? Ahí sí, en los dos casos puede pasar. Piénsenlo. Las ganancias son debidas a actividades secundarias o a hechos eventuales o de fuerza mayor, ¿sí? A hechos del contexto, ¿sí? Y no están acompañados por gastos, ¿sí? Por eso que dice sin sacrificio o costo. Pero también hay otra forma de definirlo, que es la diferencia positiva de una operación o de un periodo. La pérdida, por otro lado, es una disminución del patrimonio neto sin ingreso. Ahora, si es una disminución del patrimonio neto, ¿qué efectos pudo causar en el activo y o en el pasivo? ¿Sí? Para pensarlo. También, debidas a actividades secundarias o hechos eventuales, ¿sí?, del contexto. No están acompañadas nunca por ingresos. Ahora, también puede ser, ¿sí?, la otra definición, la diferencia negativa de una operación o de un periodo. Fíjense que tanto para ganancia como para pérdida, estas dos definiciones, ¿sí? Bien, acá este señor, ¿qué se está preguntando? Se está preguntando
cómo le fue, ¿no es cierto? Al final de un periodo, ¿qué resultado obtuvo? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo me fue? ¿Gané o perdí? ¿Cuál fue el resultado de las operaciones? ¿Cómo podemos solucionar el problema de este señor? Nosotros empezamos con un patrimonio neto, ¿sí? Y terminamos con otro, porque empezamos con un activo y un pasivo, y al final de un periodo, nuestro pasivo y activo van a ser distintos. Por lo tanto, el patrimonio neto va a ser distinto. Ahora, ¿ese patrimonio neto final es mayor, menor o igual que el patrimonio neto inicial? Responder esto. Y yo puedo decir entonces que el patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial me puede dar el resultado del periodo. Y ese resultado del periodo puede ser ganancia o pérdida. Pero esta cifra me deja solamente con un número. Ahora, si yo quiero saber las causas, voy a tener que comparar esas causas. Cuando nosotros decimos comparar en contabilidad, generalmente estamos haciendo una resta, ¿sí? Entonces, cuando comparamos, hacemos una resta. ¿Y qué restamos acá? Los resultados positivos, es decir, las ganancias y los ingresos de todo el periodo, menos los resultados negativos, los gastos y las pérdidas de todo el periodo. Y ahí voy a obtener el resultado, que puede ser un periodo o de una operación. Ya sabemos que de una operación es bastante difícil, principalmente de las ventas. Esto lo hemos explicado en las clases, porque si bien existe tecnología muy avanzada, las pequeñas y medianas empresas quizás todavía en ninguna parte del mundo casi eh, puedan acceder a esa tecnología tan avanzada como para saber después de cada venta la ganancia que se tiene. Quizás las grandes empresas sí, porque tienen mayor capacidad financiera para tener esta tecnología. Por eso es que las ventas siempre las estudiamos por separado, por un lado el ingreso, por otro lado el gasto. Entonces, ese resultado puede ser una ganancia o una pérdida, y para nosotros va a conformar la vertiente económica de la información, porque podemos decir desde el punto de vista económico que es la mayor o menor riqueza autoproducida o autogenerada por el propio ente. Bien, resumiendo, cuando hablamos del resultado, estamos hablando de un resultado que puede ser de una operación o de un periodo. Cuando hablamos de un periodo, hacemos referencia a 12 meses, lo que equivale a un ejercicio económico. En ese caso, el resultado se puede obtener por diferencia patrimonial, patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial. Pero ya sabemos que como el objetivo de la contabilidad es brindar información para la toma de decisiones, para controlar y la gestión, es lógico pensar que no vamos a esperar hasta fin de año o hasta el fin del ejercicio económico para recién enterarnos cómo fue. En la actualidad, con los sistemas de procesamiento electrónico de datos, esta información se puede obtener, por lo menos una gran aproximación, se puede obtener en periodos mucho más cortos, en la medida que el ente, sus directores, gerentes, dueños, necesiten tomar decisiones en base a información económica, patrimonial o financiera del ente. Pero este número, si bien nos puede dar el valor del resultado, no nos dice en realidad eh, cuál es la variación relativa que ha tenido este patrimonio neto, porque nos interesa sí o sí saber en ese caso las causas de ese resultado. Entonces, más allá de tener el valor del resultado por diferencia patrimonial, lo interesante es saber cuál es el resultado, pero de acuerdo a las causas. Entonces hacemos la diferencia de las causas. Hacemos ingresos más ganancias, variaciones patrimoniales modificativas positivas, o sea, resultados positivos, menos ganancias más pérdidas, ¿sí? Resultados negativos, variaciones patrimoniales negativas. Ahora, el resultado siempre puede ser ganancia o pérdida, o sea, puede aumentar o disminuir el patrimonio del ente. Pero siempre este resultado se debe a todas sus causas que estén
devengadas. O sea, vamos a introducirnos en este concepto del devengado. Hay que recordar que el resultado es la principal causa de variación del patrimonio neto, pero esta causa siempre se debe a resultados que estén devengados. Este término no es para asustarse, sino que ponemos nombre a cuestiones que hemos estado viendo ya en las clases. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo con dos ejemplos. Supongamos que la empresa cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre, vamos a suponer de 2019, que lo tenemos cerca todavía. En esa fecha, un cliente llega hasta la empresa sobre ruedas SRL y decide comprar 15 bicicletas. Las elige, las prueba, queda conforme. Se las lleva, pero no las paga, sino que las va a pagar dentro de un mes. Pregunta, ¿hay hecho económico? Y si hay hecho económico, ¿qué hecho económico tenemos allí? Yo no dije que pagara, o sea, porque las va a pagar dentro de un mes. Entonces muchos de ustedes quizás todavía estén pensando, no, si no hay pago, si no hay movimiento de dinero, no hay ningún hecho económico. Pero la persona eligió las mercaderías y se las llevó. Nosotros se las ofrecimos, o sea, la empresa sobre ruedas SRL se las ofreció. Y nuestro cliente estuvo de acuerdo. Y nosotros estuvimos de acuerdo en que él no nos pague ahora, sino dentro de un mes. Eso, en la práctica comercial, cuando dos personas se ponen de acuerdo en alguien que transfiere un bien a otra persona para que ésta se la lleve, se considera una venta. Y una venta es un hecho económico. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque en ese mismo momento, la empresa sobre ruedas SRL emitió un comprobante. ¿Qué comprobante? Un comprobante que dice cuáles son los artículos que se vendieron, su valor unitario y su valor total. Sobre ruedas SRL se quedó con el duplicado y entregó al comprador el original. Pero en el comprobante decía cuál era la condición de venta y decía cuenta corriente comercial. Eso es lo que nosotros habíamos diferenciado, la cuenta corriente comercial de la cuenta corriente bancaria. En este caso es una cuenta corriente comercial. ¿Qué quiere decir? Que el cliente se lleva las mercancías, pero no las paga en el momento, sino que las va a pagar más adelante. Entonces, ¿hay hecho económico? Y hay algo que respalda este acuerdo de partes. Hay una transacción. Si hay una transacción, hay un hecho económico transaccional. ¿Cuál es el hecho económico? Para sobre ruedas SRL es la venta. ¿Y cómo decimos entonces, cómo analizamos esta venta? Fíjense que en el comprobante solamente van a tener el valor de venta. Por lo tanto, tengo que analizar la venta. Ya explicamos que las operaciones de venta se estudian en contabilidad en forma separada. Por un lado el ingreso, por otro lado el gasto o el consumo. Entonces acá lo único que podemos analizar es el ingreso. ¿Hay un ingreso? Y la mayoría puede pensar, y no, si no me pagaron. Pero recuerden esto, los ingresos, al igual que las ganancias, pero estamos estudiando ahora los ingresos, las modificaciones positivas, producen un aumento en el patrimonio neto. Pero ese aumento en el patrimonio neto, ¿qué efectos causa en el resto de la ecuación patrimonial? O aumenta el activo o disminuye el pasivo. Ya sabemos que esta opción es difícil de acuerdo a cómo nosotros ahora definimos nuestros conceptos de ingreso, activo, pasivo y patrimonio. Entonces, sí o sí, tuvo que haber generado un aumento en el activo. Alguien todavía puede pensar, ¿cómo va a generar un aumento en el activo si no tenemos el dinero? Recordar, el activo está compuesto por bienes, derechos de cobro y dinero. Entonces, con esta operación, ¿tenemos más dinero? No, porque no lo cobramos. Con esta operación, ¿tenemos más bienes? No, porque no recibimos un bien a cambio. Ahora, ¿tenemos más derecho de cobro? Sí tenemos más derecho de cobro. O sea que tenemos un activo más. Entonces hay una venta. ¿Cómo está esta venta? Y esta venta está devengada. ¿Por qué digo? Porque se perfeccionó el 31 de diciembre de 2019. No cuando la vaya a cobrar, sino cuando
por las prácticas comerciales se produce una transacción en la que ambas partes están de acuerdo, ¿sí? De este contrato de compraventa. Entonces, pertenece al ejercicio 2019, la venta. Cuando llegue el vencimiento, vendrá el cliente y nos pagará, ahí estaremos cobrando el derecho de cobro. Por lo tanto, ahí ya no es una variación patrimonial modificativa, es una variación patrimonial permutativa. Otro ejemplo, llega el 20 de diciembre, llegó la factura del servicio de luz. Factura, si es una factura y nos llega a la empresa sobre ruedas SRL, es un original. Y los originales de factura respaldaban algo, la existencia de ¿qué? De una compra. ¿Qué compramos ahí? Compramos energía, pero la energía es un bien que se consume con su primer uso. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es la factura por el servicio de la luz, porque ya no tenemos el bien energía porque se consumió con el primer uso. Entonces, ¿qué tenemos allí? Un consumo, y los consumos son gastos. ¿Y cuándo se consumió eso? ¿Se consumió el día que llegó la factura? No, seguro que nos estaban informando del consumo que hicimos en noviembre. ¿La pago en ese momento? No. La voy a pagar recién el 15 de enero, que es cuando vence. Algunos van a decir, bueno, pero yo no tengo la deuda porque todavía no está vencida. A ver, ¿hicimos el consumo? Sí. ¿Me prestaron el servicio? Sí. ¿Lo fui pagando a medida que me lo hicieron? No. Entonces lo debo. Hay una deuda. Es una variación patrimonial modificativa negativa, porque hay un gasto, hay un resultado negativo, y los resultados negativos provocan una disminución en el patrimonio neto. Pero, ¿qué tienen que producir? O una disminución en el activo o un aumento en el pasivo. En este caso, no entregamos bienes, no entregamos derecho de cobro, ni entregamos dinero. Pero sí tenemos la deuda. Entonces es un hecho devengado en diciembre del 2019. El hecho pertenece al ejercicio 19. El 15 de enero, cuando vayamos a pagar, tendremos una variación patrimonial permutativa porque estaremos pagando un pasivo. Entonces, ¿qué es esto del concepto de devengado? Y el concepto de devengado, entonces, tiene que ver justamente con fijarnos bien en qué periodo se produjo la variación patrimonial. En el caso de la venta y en el caso del consumo de la luz, ¿sí? Para eso yo tengo que fijarme en qué momento se produjo la venta comercialmente, se realizó la venta, en qué momento se produjo el consumo. Entonces, cuando yo digo que estoy devengando algo es porque digo voy a imputar, registrar o asignar esos ingresos realizados o los gastos o consumos incurridos al periodo en el que se produjo la variación patrimonial. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuándo es el periodo en que se produjo la variación patrimonial? Si hay un gasto, tiene que haber habido un consumo. Y el consumo, en el ejemplo, es del año 2019, no del 20 en el que se pagó. ¿Cuándo digo que hay un ingreso realizado? Un ingreso, en este caso, era la venta. ¿Cuándo se produjo la venta? La venta se produjo cuando las dos partes se pusieron de acuerdo. Y eso fue el 31 de diciembre del 2019. En ese momento, a partir de ese momento, la empresa tenía más derechos. Pero, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? ¿Me tengo que fijar si hubo movimiento de fondos, si hubo movimiento de dinero? No. Solamente me fijo en el momento en el que se produjo la variación patrimonial. Si tenemos un gasto y lo pagamos al contado, bien, bárbaro. Está hecho el consumo y se pagó al contado. Pero si tenemos un gasto y lo vamos a pagar dentro de un mes, ¿está hecho el consumo? En este periodo. El pago será en otro momento. Lo mismo el análisis para las ventas. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo decimos que se puede medir el resultado? Como ya dijimos, nosotros podemos medir el resultado por un periodo o el resultado por las operaciones. Siempre nosotros vamos a tomar en cuenta
que estamos en principio estudiando la contabilidad patrimonial, pero ya sabemos que en todo momento la contabilidad tiene que servir como base para tomar decisiones sobre la gestión que está haciendo el ente. Así se pueden ir haciendo correcciones sobre las operaciones. Pero generalmente los socios al final de un periodo sí quieren saber si realmente la gestión dio sus frutos o no. Entonces para esto necesitamos medir ese resultado. Y para eso vamos a necesitar un parámetro. Recuerdan que siempre dijimos que el capital inicial iba a quedar inamovible e íbamos a analizar las variaciones, las modificaciones por separado. Entonces, ese parámetro, un parámetro es una referencia fija. En el primer ejercicio será el capital. Pero ¿qué pasa? En el primer ejercicio nosotros tenemos el capital inicial y pretendemos que al final del ejercicio el patrimonio neto sea mayor que el capital. Por lo tanto, patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial igual a capital nos tiene que dar resultado. Ahora, ¿qué pasa? La empresa es una empresa en marcha. Todos los años va a tener un patrimonio neto inicial que incluirá el capital y los resultados que se fueron acumulando. Entonces, por eso es que el parámetro es el capital en el primer ejercicio o el patrimonio neto inicial en los siguientes. Y este parámetro es el que nosotros conocemos como capital a mantener. Y es el monto mínimo que los socios quieren recibir una vez que termina la vida económica del ente. Este capital a mantener es una de las tres variables de lo que conocemos como modelo contable. Un modelo es una representación simplificada de la realidad que las disciplinas realizan utilizando determinadas variables. El capital a mantener es una de las tres variables de nuestro modelo contable de medición, que algo hablaremos en la unidad 1, la contabilidad como conocimiento, y que podrán ver ustedes con mayor profundidad en contabilidad 2. Decir por ahora que como capital a mantener hay dos ideas fundamentales. El capital financiero, que es aquel que está medido en pesos. Los socios aportaron 300.000 pesos, cada uno 150.000, aportaron 300.000. Los socios aportaron, uno aportó bicicletas y el otro aportó muebles, y cada uno sumaba 150.000. Bien, 150.000, o uno aportó 200.000 y el otro 100.000, eran 300.000 pesos. El económico tiene que ver con otro enfoque. Tiene que ver con la capacidad productiva de lo que se está aportando. Este es un enfoque que no se usa mucho para la comunicación de los informes. Más adelante lo vamos a ir profundizando. Por ahora, concentrémonos en el capital a mantener financiero. Cabe aclarar que muchos empresarios piensan en términos de capital económico. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pensemos en lo siguiente. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Para poder realizar nosotros un informe de la situación patrimonial al cierre de un periodo, ¿sí? Vamos a tener que volver a esta expresión. Y de esta expresión fíjense que obtengo el resultado. Pero el resultado, ¿sí?, forma parte del patrimonio neto. Por lo tanto, patrimonio neto inicial más, en este caso, resultado de 2.000, me va a dar el patrimonio neto final. Fíjense que el patrimonio neto final incluye, en este caso, el patrimonio neto inicial más un resultado positivo. Esto al 31 de diciembre, ¿sí?, del 2019 era el patrimonio neto inicial más el resultado del ejercicio. Fíjense que se suma al patrimonio neto, porque dijimos que los resultados forman parte del patrimonio neto. Cuando empiece el ejercicio 2020, habrá otros resultados que no se van a sumar a estos 2.000, sino que van a formar parte de los
resultados devengados durante el ejercicio 2020. Ahora, los socios, ¿qué podrán hacer? O sea, con estos resultados o con el propio. Acá parece que los socios, después de cerrado el ejercicio, van a reunirse en asamblea y van a decidir qué hacer con los resultados. Entonces pueden decidir distribuir los resultados. O sea, si quieren llevar dinero. Esto va a generar una disminución del patrimonio neto. Por otro lado, quizás quieran expandirse y entonces deciden aumentar el capital haciendo más aportes. Y esto va a aumentar el patrimonio neto. Ahora, fíjense que disminuye el patrimonio neto, aumenta el patrimonio neto. ¿Esto no les recuerda algo? ¿Qué variaciones patrimoniales afectaban al patrimonio neto? Y esta era la pregunta que habíamos dejado el otro día. La primera operación que nosotros hicimos con sobre ruedas SRL era aumenta el activo en el dinero por 300.000 y aparece el patrimonio neto en el capital por 300.000. La primera operación de sobre ruedas SRL, ¿no es acaso una versión patrimonial modificativa? Pero parece como que se nos están mezclando las cosas. Entonces, siguiente. Las variaciones patrimoniales modificativas pueden ser de dos tipos. Hay variaciones patrimoniales modificativas que están generadas por operaciones con los terceros, y estas son las que producen los resultados positivos y los negativos. Pero hay otras, como por ejemplo la primera, con la que nacen los entes económicos, que es por operaciones con los socios, y estas pueden ser aportes o distribuciones de resultado. O sea, aportes de capital o distribuciones de resultado. Fíjense qué importante, ¿sí? O sea, que no hay un solo tipo de variación patrimonial modificativa, sino que hay varias. Es así que el patrimonio neto inicial, más los aportes, menos las distribuciones, más menos el resultado, más menos porque puede ser positivo o negativo, me da patrimonio neto final. Por lo tanto, el resultado del ejercicio será patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial menos algo más algo, y esto se los dejo a ustedes. Bien, con esto repasamos unas cuantas cosas y tuvimos algunas otras cositas más en relación con las variaciones patrimoniales modificativas. Esto no se termina escuchando este pequeño video, sino que hay que leer. En el libro de la cátedra está esto explicado, en el libro de Ana María Petti, que ya varios preguntaron, en los libros que estaban, en las fotocopias que estaban en el centro de estudiante, que muchos ya las compraron. Hay que leer, ¿sí? La única forma de avanzar en esto es leer, leer y leer y preguntar todas las dudas que a ustedes se les presenten. Bueno, llegamos hasta acá y nos estaremos viendo con otras unidades.